Estamos en el capítulo 11, vamos poquito más allá de la mitad del Evangelio de Juan. Así que se está poniendo esto muy bueno. Y dice el capítulo 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí nos están dando la información de quién era María, cuál María era esta mujer. Así que nuestro siguiente protagonista de esta historia es este hombre que se encuentra enfermo, Lázaro de Betania. Y obviamente es el hogar de Marta y María, las dos hermanas y el hermano Lázaro. Ellas aún no lo saben, pero van a enfrentar un problema, y el problema es el hermano. El hermano está muy enfermo. ¿Y qué hacemos los cristianos cuando alguien está enfermo? Oramos, exactamente. Eso hicieron Marta y María. Y oraron, y sabemos que oraron porque fueron a avisarle a Jesús. Es exactamente lo mismo cuando nosotros oramos, nosotros estamos pidiéndole ayuda al Señor. Y dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. O sea, fueron a decirle que Marta y María lo necesitaban. Eso es una oración. Oraron por su hermano. Ellas actuaron en lo espiritual, según les había enseñado el Señor. El que amas, le dijeron, está enfermo. Eso nos habla que sabían que había una relación de intimidad entre Jesús y esta familia. Por eso le decía, el que amas está enfermo. Cuando el Señor recibe esta palabra, dice en el versículo 4, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por quién? Por la enfermedad. Lo que dice es que esta enfermedad no es por pecado. Está dando esta información. No es por pecado. Esta enfermedad es para darle la gloria a Dios. Si alguien te dice que caminar con el Señor, pacto vivo, si alguien te dice que venir a Cristo es evitar enfermedades, pues esta palabra lo contradice. Sabemos que aunque estemos con el Señor, aunque estemos en Cristo, vamos a enfrentar dificultades y vamos a enfrentar enfermedades. Claro que si son Marta y María y escuchan esto, o sea, de que esta enfermedad no es para muerte, bueno, pues nos vamos a emocionar, porque Jesús amaba a esta familia. Y así lo dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Toda una conexión espiritual con ellos. Versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, fíjese, y dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¡Guau! Aquí se contradice, ¿verdad? Porque versículos atrás nos está diciendo que los amaba, que había una relación con ellos, que ellos oraron por él, o sea, le mandaron pedir ayuda y él se retrasó. Es como cuando nosotros a veces o en ocasiones oramos y sentimos que la respuesta no llega con la rapidez que esperamos. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez quieres ir para allá, otra vez vas para allá. Y él respondió, no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él.
Aquí el Señor les está hablando de esa luz de la cual ya nos había hablado en capítulo anterior, que Él es la luz de este mundo. También nos está recordando que en capítulos anteriores vimos que aún no era el tiempo del Señor. Entonces ellos seguían temiendo cosas y situaciones de las cuales Él les estaba diciendo, tranquilos, pues van conmigo. No va a pasar absolutamente nada. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Me brinqué el 11, discúlpeme. Dicho esto, les dijo Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Aquí el Señor nos está mostrando un nuevo concepto, y este concepto es el de dormir. Justo ahora nos presenta este término para decir que los que estamos en Él, cuando lleguemos a una muerte física, no vamos a morir, sino que vamos a dormir en el Señor. Por eso Él está hablando y les dice a los discípulos, Lázaro duerme, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Aquí ya la misma palabra nos lo explica, Juan nos lo está explicando. Y ellos pensaron que estaba hablando de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Y después dice algo muy interesante en el versículo 15. Y me alegro por vosotros, y me alegro por ustedes, ¿verdad?, de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a Él. O sea, me alegro que no estuvieran ahí, porque habrá tiempos en nuestra vida donde Dios va a permitir que las cosas se pongan aún más mal o más feas de las que pensamos que ya están. Así lo va a hacer el Señor en ocasiones. ¿Por qué? Porque muy probablemente Él quiere hacer algo diferente con nosotros. Él quiere hacer algo distinto con nosotros. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Este Tomás es un cuate muy interesante, porque aquí en este pasaje del versículo 16, este Tomás que vemos aquí es un Tomás muy confiado, es un Tomás con mucha fe, con mucho empuje. Y dice Tomás, vamos pues también nosotros para que muramos con Él. Esto es bien interesante porque le puede suceder a cualquiera de nosotros. Estar en un evento o en una situación muy alta de espiritualidad, cuando todo parece ir bien y que sentimos que estamos llenos de fe, cuando le decimos que sí al Señor por todo y le decimos al Señor, sí, utilízanos, sí, mándanos, sí, yo voy contigo, sí, a lo que quieras, sí. Y de repente nos pasa algo en la vida. ¿Y qué cree? Se nos cae ese entusiasmo y tenemos dudas. Todavía no llegamos a esa parte, pero sabemos que este Tomás, llegado el tiempo, fue el que dijo, pues yo no les creo hasta que tenga el dedo en la llaga. ¿Sí recuerdan? Por eso le digo que Tomás nos sorprende en este versículo. Ya le habían dicho a Jesús que lo podían apedrear. Y por eso dice Tomás, ok, vamos pues a las piedras para que muramos. ¿A eso se refiere Tomás? Que ya le habían dicho al Señor, oye Señor, si vas allá otra vez te van a apedrear. ¿Y qué dijo Tomás? Vamos pues, vamos, le entramos todos. Al cabo vamos en bola. Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días.
No uno, no dos, no tres. 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús se retrasó. Cuando van y le avisan, recuerde que versículos anteriores él dijo, no, todo está bien, vamos a esperarnos un poco. Se retrasó y ya llevaba 4 días Lázaro en la tumba. Eso significa que ya lo habían preparado, ya lo habían velado, ya lo habían enterrado, ya había pasado todo el funeral y apenas estaba llegando el Señor. Apenas estaba llegando el Señor. Algo bien interesante que hay que decir en esta porción es que el lugar en donde se encontraba el Señor estaba muy cerca de donde vivía Lázaro. Aquí la escritura en el versículo 18 nos dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Si usted busca la traducción o vaya la medida de lo que significaban 15 estadios, nos dice que eran cerca de 3 kilómetros. O sea, si inclusive Jesús no hubiera querido caminar y le hubiera dicho a los discípulos, cárguenme, lo hubiera podido hacer. Era una distancia relativamente corta para lo que estaban ellos acostumbrados a caminar. Significa que pudo haber llegado en una cuestión de horas, no después de 4 días. ¿Sí me estoy explicando? O sea, él se tomó ese tiempo. Versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Era un tiempo de consolación para ellas. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, o sea, salió al camino a encontrarle. Pero María se quedó en casa. María no quería saber nada de nada en ese momento. Y Marta dijo a Jesús, Señor, ya cuando se lo encontró, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Traducción, porque no llegaste a tiempo, se murió. Esto es tu culpa. Es tu culpa porque te mandé llamar, no viniste. Y si hubieras estado aquí, Lazarito, mi hermanito, no estaría muertito. ¿Sí me estoy explicando? Pues ¿dónde estabas? O sea, todas esas preguntas le pudo haber hecho. La pregunta de muchos de nosotros, ¿qué sucede cuando el Señor no contesta nuestras oraciones? ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no sanaste? ¿Por qué no ayudaste? ¿Por qué no me rescataste? ¿Por qué no contestaste mi oración? Y ahora mira, está en la tumba. Si hubieras estado aquí, pero Marta va más allá de eso y le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te dará. Esto es muy interesante porque ella tiene una relación estrecha con Jesús. Tiene una desilusión humana, está desilusionada, por eso le dice, si hubieses estado aquí, pero en el mismo tiempo o en la misma situación en la que se encuentra de desilusión, también tiene un entendimiento bíblico teológico, porque le está diciendo, yo sé que todo lo que pidas, el Señor te lo dará. O sea, está teniendo ese entendimiento, ella sabe de Biblia, vamos a decirlo así. Al decir verdad, todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, cargamos con esa dualidad, porque nosotros estamos en nuestra relación con el Señor, donde le decimos, creo en ti, pero de repente nos suceden situaciones y andamos preguntando al Señor, ¿pero por qué? ¿Verdad? Nos pasa, es algo muy humano. ¿Cómo es posible?
Andamos preguntándole al Señor. Ella sabía de los milagros que hacía Jesús y de lo que podía ser capaz de hacer. Aún así, llamó a Jesús y Jesús no llegó en el tiempo que ella esperaba, ni respondió de la manera que ella esperaba. Por eso estaba y se sentía decepcionada. Pero Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Se lo dice con toda claridad. Jesús le responde con toda claridad, con la fe que él empezó a ver en ella. Porque aunque ella estaba desilusionada, ella seguía teniendo fe en él. Por eso le decía, lo que pidas al Padre, yo sé que el Padre te lo dará. Y tenía dudas, pero aún y esas dudas el Señor sabía lo que había dentro de ella, sabía de esa fe. La cosa no podía estar peor, pero ella seguía teniendo fe en el Señor. Y como tiene fe en Jesús, como tiene fe en el Señor, ella recibe una palabra de fe de parte del Señor. Y le dice el Señor, tu hermano vivirá, resucitará. Ella respondió con fe, por eso el Señor le da una palabra directamente a ella. Mateo 28:17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El Señor entiende y sabe cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros le cantamos, cuando nosotros le oramos, pero dudamos. En este caso, Marta estaba desilusionada, pero no dudaba de su fe. Esa es la diferencia tan grande. El asunto no es el que tengamos dudas o que tengamos desilusiones o preguntas, porque todos podemos tener una desilusión espiritual. El asunto es que necesitamos seguir depositando nuestra fe en el Señor. Aún y cuando hay dudas, aún y cuando hay desilusiones, tenemos que responderle al Señor con fe y hablarle con fe. Era muy honesta la pregunta de Marta. Dice, ¿dónde estabas? Pero aún así le declaró su fe. Aún así le dijo, yo sé que tú puedes hacer cualquier cosa, y cualquier cosa que le pidas al Señor, a nuestro Dios, Él te dará. Tu hermano se levantará. Pero como Marta estaba estudiando la licenciatura en teología en Pacto Vivo, que por cierto iniciamos este sábado el primer nivel, todavía están a tiempo, pueden todavía inscribirse, pueden invitar gente. El sábado es la primera clase. Como ella estaba en esta universidad, fíjense lo que le responde en el versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Nosotros ahora lo sabemos porque leemos toda la escritura, leemos las cartas de Pablo, y realmente Pablo es el que mejor nos lo explica, ¿verdad? Por medio de las escrituras. Pero esto nos habla que Jesús mismo les dio unas tremendas clases de teología ahí a Lázaro, Marta y María. Y Marta entendía a la perfección que en el final de los tiempos, en los días postreros, todos vamos a ser levantados. Todos los que muramos en el Señor vamos a ser levantados por Él y nos vamos a reunir con Él cuando Él venga en su regreso. Ella lo entendía perfectamente, por eso le digo que ella estudió teología en Pacto Vivo. Ella creía en esa resurrección, creía en esa vida postrera, en la vida por venir. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí hay un contraste bien interesante entre los versículos 24 y 25, porque Marta le dice, yo sé que resucitará. Le está hablando en un posible futuro o en una posibilidad futura, mientras que el Señor le contesta en presente y le dice, yo soy.
O sea, no va a ser en los tiempos postreros. O sea, yo soy. Ahora. Ahora. Es lo que le está diciendo. No va a ser en aquel momento que tú me estás diciendo, es ya. Es en el presente. Por eso el Señor siempre, para el Señor todo es en presente. Por eso Él se dice a sí mismo el yo soy, el gran yo soy. Como Dios mismo cuando se presenta delante de Moisés. Yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Ella dice en el futuro, él le dice ahora. Sabemos, y esto es muy interesante, que todo esto es inspirado por Dios. Pero me refiero a toda la escritura. Pero cuando nos metemos un poquito más a detalle a la escritura, los tiempos y ciertas palabras tienen un significado muy interesante y muy importante. Entonces en la escritura no hay que descartar nada. Hay que tomar en cuenta inclusive las palabras. Es muy, muy interesante esta parte. Jesús es la resurrección. Y si lo crees, pues es algo muy bueno, porque es algo que no te va a permitir morir, o vale, algo que te va a permitir seguir con vida. Y muy probablemente, si tú has pensado que algo en tu vida ya murió o está muriendo, pero crees en Jesucristo, Él todo lo puede resucitar. ¿Y de qué estoy hablando? De tus sueños, tus esperanzas, tus deseos, todas esas cosas legítimas, ojo, legítimas, que crees que han muerto, pero aún así, si creemos en Jesús, Él las puede resucitar. ¿Y por qué hago hincapié en cosas legítimas? Porque usted puede tener ilusión en algo que no es muy legítimo delante de Dios, y pues eso no va a suceder. O sea, todo lo que estemos pensando y esperando legítimo delante de Dios, delante de su palabra, de acuerdo a su palabra, eso el Señor lo puede resucitar. ¿Sí? Mire, Pablo nos lo dice de esta manera. Segunda de Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Cuando confiamos en Dios más allá de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, Él nos va a resucitar muchas cosas que pensamos que ya están muertas, pero tenemos que confiar en Él y creer en Él de esa manera. ¿Sí? El Señor permite que experimentemos muerte para darnos la experiencia de la resurrección, porque Él es la resurrección y la vida. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice. En otras palabras dice, vivirá aunque esté muerto. Y todo el que vive y cree en mí, ¿qué dice? Nunca morirá. Nunca morirá. También aquí hay un contraste, porque dice, el que cree en mí vivirá aunque muera. Pero el que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Sí? Morirá, pero no estás muerto. Físicamente podrá morir, pero nunca morirá. ¿Sí? Versículo 27, le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y aquí nos está dando un resumen, misma Marta nos da un resumen de lo que es el mensaje de salvación de Cristo. Cuando nosotros creemos en Él, que es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que vino a este mundo y además que el Señor le levantó de los muertos, ahí somos salvos. Cuando hacemos esta declaración, esta es la declaración de fe para recibir vida eterna. Dado este mensaje, o después de haberle dicho esto al Señor,
se alejó y fue a hablarle a la hermana, fue a hablarle a María. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto. O sea, le dijo: hey, María, el maestro está aquí. Ahí está. Ahí viene. Algo así, ¿no? Ella, cuando lo oyó, o sea, cuando escuchó María lo que le dijo Marta, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. O sea, Jesús ahí se quedó. Ahí esperó un momento, hasta que ahora María es la que va a su encuentro. El maestro está aquí y te llama, le dice. ¿Dónde me quedé? 20 y 30. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Ya, ahí nos quedamos. María no había ido inicialmente a encontrarlo, fue únicamente Marta, porque María se encontraba muy desilusionada, o sea, todavía estaba más quebrada emocionalmente que Marta. Estaba en ese plan donde no quiero saber nada, no tengo ganas de ir el domingo a la iglesia. No sé si le ha pasado algo como eso, que se siente tan mal anímicamente que dice: no. Oye, pero es domingo, vámonos al pacto vivo. No, o sea, no tengo ganas. Me quedó mal Dios, me quedó mal Jesús. ¿Y tú quieres que vaya el domingo? Así nos pasa a veces. Eso es lo que le estaba pasando a María. Pero finalmente se levanta y va a encontrarle. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, metiches, ¿verdad? Salud. ¿Por qué le digo metiches? Fíjese lo que dice. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y salió, le siguieron diciendo: híjole, o sea, ahí va María. ¿Para dónde va María? Va al sepulcro a llorar ahí. Entonces ahí van de metiches a ver si va a llorar ahí al sepulcro. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Algo bien interesante es que le dice exactamente las mismas palabras que le dijo Marta. O vaya, le expresó lo mismo que le había dicho Marta. Eso significa que en esos 4 días ya habían estado platicando Marta y María. Ahí entre el velatorio, entre un cafecito, ya ven que cómo son a veces las veladas. Le dijo: oye, ¿y el maestro que no vino? Mira, ni se paró aquí en la funeraria, ni vino aquí, ni no. Mira, pues no que era muy amigo de la familia. Y mira, no vino. O sea, ya habían platicado. Y muy probablemente cayeron en la conclusión de: si hubiera estado aquí el maestro, de segurito Lázaro no se hubiera muerto. Entonces ya habían concluido en esa plática. Por eso las dos le hacen la misma pregunta al Señor, o la misma frase al Señor. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, o sea, también los judíos iban llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esto nos habla que el Señor tiene emociones. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y luego viene el versículo más cortito de toda la Biblia. Versículo 35. ¿Y qué dice este versículo? Jesús lloró. Es el versículo más corto de toda la Escritura. Jesús lloró.
Tenemos que recordar que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, también es el Hijo del Hombre. Y Él así se dice a sí mismo, el Hijo del Hombre. Significa que es totalmente divino y totalmente humano en una sola persona. Esto en teología se le llama la unión hipostática. Significa que son dos naturalezas en una misma persona, pero que nunca se mezclan, nunca se van a mezclar. O sea, significa que es totalmente hombre, pero también es totalmente Dios, en una sola persona sin mezclarse. Es una deidad cuando todo funciona como deidad. De igual modo es humano cuando todo funciona como humano. Y significa que su deidad no cancela en ningún momento la humanidad de Él. Por eso, como humanidad, pues Él se cansaba, dormía, comía, tenía sed. Pero como deidad, podía alimentar a 5,000, podía caminar sobre el agua y obviamente hacía muchísimos más milagros. Recobrarle la vista a los ciegos. No solamente tenía una óptica, sino les devolvía la vista. Así que podía ser ambas. Hijo de Dios, perdón. Amén, gloria al Señor. Hijo de Dios e hijo del hombre. Cuando ve todo este dolor que había en María y que también los judíos que le acompañaban se conmovieron y lloraban, pues eso le provoca también a él llanto y llora. Eso nos debe a nosotros de reconfortar, porque sabemos que nuestra deidad, nuestro Dios, cuando nosotros nos conmovemos, Él también se conmueve. Ojo, no lo mueven los sentimientos, pero sí puede tener sentimientos. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si Él nos ve orando y llorando, lo que le decimos clamar, Él se puede compadecer o tener una emoción, un sentimiento, pero no lo mueve a realizar o a ejecutar cosas. O sea, Él sigue siendo Dios, aun y cuando pueda experimentar el sentimiento. Lo que hace que la mano de Dios se pueda mover es nuestra fe. Eso sí hace que mueva la mano el Señor, ¿sí? Así que la buena noticia es que Jesús es ese Dios que tenemos que siente lo que tú puedes sentir, lo que tú sientes. Y tiene el poder para poder hacer algo cuando tú te encuentras en esos momentos. Es el único Hijo de Dios, del Dios viviente. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía o sea, lo mismo, ¿verdad? No podía que abrió ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Siempre falta un cizañoso ahí, ¿verdad? Digo, nunca falta, perdón. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, Señor, ya ni le muevas, va a oler bien gacho. ¿Sabes lo que le está diciendo? Y claro que lo que le estaba diciendo María era correcto, era verdad. Ella utilizó todo su conocimiento, su sapiencia, su educación, pero lo puso por encima de la autoridad divina de Jesús. Eso a veces también nos sucede a nosotros. El Señor nos puede dar una palabra de fe o nos puede pedir que emprendamos una acción de fe y nosotros la invalidamos porque, yo tengo la experiencia, el conocimiento y los estudios. Y no puede ser. Ya jede. ¿Cómo la voy a mover? ¿Cómo le voy a hacer? Pues ya jede. Y el Señor te dice, oye, pues por eso te estoy diciendo. No, yo sé más porque yo tengo la experiencia y el conocimiento.
¿verdad? Eso le estaba pasando a María. Nunca vamos a saber qué es lo que el Señor está planeando hasta que podamos responderle al Señor en fe y en obediencia. Si no nos atrevemos a obedecerle al Señor hasta en las cosas más absurdas, no vamos a ver lo que Él es capaz de hacer. Él tiene ya un plan, pero no lo va a revelar o no nos va a mostrar ese plan hasta que nosotros manifestemos obediencia. Y es con lo que más batalla el Señor con su pueblo. Obediencia. Es con lo que más batalla. Versículo 40. Jesús le dijo: no te he dicho. Fíjese cómo le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, yo sé que tú sientes que sabes, yo sé que tú tienes la experiencia o crees tener la experiencia, pero no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Por eso a veces nosotros no vemos más de Dios, porque lo anulamos con nuestro supuesto conocimiento. Amén, sí. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces aquí yo me pregunto, ¿cuándo lo escuchó? Si apenas ahí empezó a orar. Obviamente sí, está orando en acción de gracias, pero eso nos dice que en el tiempo que se retrasó para poder llegar donde estaba Lázaro, que aquí nos está diciendo la Escritura que fueron 4 días, muy probablemente esos 4 días el Señor estuvo en comunicación con el Señor Padre, con Dios Padre. Estuvo orando con Él, platicando con Él, y oye Señor, ¿cómo la ves? Si aprovechamos esto de Lázaro para poder mostrar el poder que tú tienes. O Dios Padre diciéndole: ¿cómo ves, Jesús, si de una vez esto lo aprovechamos para que vean que yo te estoy brindando toda autoridad, todo poder sobre ti, para que la gente se dé cuenta quién realmente eres? Digo, pláticas que ellos tenían, ¿verdad? Y luego Jesús: no, que Señor, mejor no, vamos a dar tiempo. Y el Padre: no, vamos a aprovecharlo. Son pláticas que muy probablemente tuvo. Pero como le está diciendo que me has oído, entonces le dijo: ok, vamos a darle, pero en cuanto yo te ore, me lo regresas. Porque yo amo esa familia y no puedo ver que estén sufriendo y no puedo ver que me vaya yo a quedar sin mi amigo. ¿Sí? Algo así, ¿verdad? Estoy usando mi imaginación. Pero lo que sí es que le dice: gracias te doy por haberme oído. Eso nos habla de que él ya había estado en comunicación con Dios Padre. Y luego lo dice en voz alta, y versículo 42, fíjese cómo dice: yo sabía que siempre me oyes. La seguridad de que siempre el Señor escucha nuestras oraciones. Siempre nos escucha. Siempre, aunque pensemos a veces que no pasa nada, que no sucede nada, pero Él siempre está escuchando tu oración. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. O sea, para que todos estos metiches que están aquí alrededor haciéndose que están llorando, crean que tú me has enviado. Para que todos estos vean que tú me has enviado. Que tú eres quien me ha dado esta autoridad. Que vean que tú eres quien me envió aquí en la tierra para poder hacer estos milagros, estas proezas y poder cumplir con tu propósito. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dice: Lázaro, ven fuera. Gritó más fuerte, pero no grité yo para no asustarlos a ustedes. Ven fuera. Ahora, algo bien interesante es que le dice Lázaro. O sea, lo dice específicamente. Porque si al Señor se le ocurre nada más decir ven fuera, ¿quién sabe cuántos se hubieran levantado para salir?
Así lo digo, es verdad. Porque acuérdese que el Señor con su voz creó los cielos y la tierra. Y si lanza ese comando de ven fuera, muy probablemente se hubieran levantado más de 3. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él tiene ese poder de levantar a los muertos. Y el que había muerto, versículo 44. Ahora, tenemos que entender también que hay un prerequisito de fe para estos milagros que realiza el Señor. Y este prerequisito era que las 2 hermanas creían en Él, confiaban en Él y tenían fe en Él. ¿Sí? Versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Algo que tenemos todos que saber es que cuando el Señor nos levanta, cuando el Señor nos rescata, cuando el Señor nos da vida nueva, que todos nosotros hemos venido a vida nueva gracias a Jesucristo, Él nos levanta y salimos fuera. ¿Salimos fuera de qué? De este mundo en el que vivimos, de este mundo de muerte, de este mundo secular. Pero ya cuando estamos fuera, los encargados de desatarnos y de quitarnos el sudario, las vendas de los ojos, etc., 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 ¿quiénes somos? Los demás hermanos, los hermanos y las hermanas. Cuando ya salimos, cuando ya recibimos vida de parte del Señor, entonces ahora nosotros como congregación, como hermanos, hermanas en la fe, somos los encargados de ayudarle a quitar ataduras y a que puedan ver con claridad. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Y yo espero que alguno de ustedes, si tenía alguna duda, pues también ya crea en Jesús. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Esto es bien interesante porque aquí ahora se reúne el Sanedrín. Eso quiere decir que era el alto rango ahí de los fariseos. Y como lo vamos a ir viendo ya a partir del capítulo 12, el capítulo 12 de alguna manera es un capítulo de transición, donde vamos a empezar a ver ya el ministerio de Jesús en todo su apogeo, pero también en una situación más crítica, donde va a ir caminando y va a ir en camino y preparación para la crucifixión. Y podríamos decir que el capítulo 12 es la transición, pero realmente desde aquí, desde este versículo 47, ya podemos empezar a notar esa transición. Vaya, la resurrección de Lázaro es un parteaguas en el ministerio de Jesús. Porque ya a partir de aquí empieza toda una trama política y social para poder asesinar, porque así lo veían ellos y así lo tramaban, a nuestro Señor Jesucristo. Ya aquí todo esto entra en una etapa muy intensa. Dice versículo 47, ¿verdad? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué era lo que estaban pensando aquí los fariseos del Sanedrín? Si toda esta gente que está empezando a creer en Él y que están dándose cuenta de los milagros que Él hace,
van y le avisan o se dan cuenta los romanos, van a pensar que todo esto es una rebelión, que es una rebelión en contra de los romanos. Entonces los romanos van a venir y van a destruirnos como pueblo, como nación, y van a destruir nuestro templo, y nosotros también vamos a perder nuestros lugares, vamos a perder nuestro trabajo. Todo eso era lo que implicaba en la mente de ellos, porque ellos no estaban viendo lo espiritual. Ellos lo que estaban tratando de frenar era toda la situación social y política que estaba viviendo el pueblo de Israel. Eso era lo que había en su cabeza. Lo vimos en capítulos anteriores. Cada vez que el Señor les enseñaba algo o les mostraba algo, ellos seguían viendo únicamente lo natural, lo físico. ¿Sí? Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, porque acuérdense que iban cambiando de puesto cada año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¡Wow! Parece que aquí no pasa nada, ¿verdad? Pero déjenme le explico algo. Vamos a resolver esto rápidamente, dice Caifás. Vamos a acabar con esto rápido. Matemos a uno para que los demás podamos estar bien. Eso es lo que está diciendo. Porque si lo dejamos ir, el resto de nosotros tal vez no estemos aquí. O sea, si lo dejamos ir, tal vez esto provoque una situación donde todos la tengamos que pagar. Así que es mejor que muera uno a que todos andemos emproblemados. Eso es lo que está diciendo. Ahora déjeme le digo lo más interesante. Versículo 50, fíjese, vuelvo a leerlo. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Jesús, ¿por quién murió? Por todos, por el pueblo. Y no que toda la nación perezca. ¿Y por qué murió Jesús? Para que no muramos. Jesús muere para darnos vida eterna. Entonces lo que estaba haciendo aquí el sumo sacerdote, o quien le tocó ser sumo sacerdote ese año, Caifás, estaba profetizando algo espiritual. Él, sin darse cuenta, estaba hablando de algo físico, de una situación física, política que él veía, pero estaba profetizando en lo espiritual. ¿Sabe cómo es el Señor? Que se vale de todo. Wow. Es que estas cosas le vuelan a uno la cabeza. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era el sumo sacerdote aquel año, profetizó, aquí está, mire, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Wow. Uno moriría para que la nación no perezca. Y no solamente la nación, sino todo el mundo, todo aquel que en él crea. Él pensaba estrictamente en lo físico, no lo dijo por iniciativa propia, pero como era el sumo sacerdote, termina profetizando la muerte de Jesús para que todos nosotros podamos vivir. Para que todos podamos vivir. Jesús habría de morir por todos y cada uno de nosotros. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y aquí muchísima gente de aquel tiempo pensaba que los dispersos era el pueblo de Israel disperso, pero realmente somos todos y cada uno de nosotros como gentiles, que también nos hemos convertido en el pueblo del Señor. Así que esa pequeña
profecía para proteger a Israel de un movimiento político, era una profecía, o se convirtió en una profecía que era lo que estaba establecido, que cumpliera el Mesías. O vaya, una profecía establecida para el Mesías. La salvación provista para todo el mundo. 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por eso le digo, esta ya es la transición, donde ya van a andar ahora sí como perros sabuesos, tratando de atrapar al Señor para poderlo matar. Acordaron su muerte y obviamente ellos trataban de buscar su posición, su templo, su libertad, la libertad que tenían debajo de Roma. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Ya casi era el tiempo. ¿Se acuerda que vimos capítulos anteriores donde nos hablaba del tiempo, de su momento? Ya casi era el tiempo, pero aún no llegaba ese tiempo. ¿Sí? Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. La gente en ese tiempo ya estaba pensando en liberación. ¿Por qué liberación? Porque la Pascua significa esa liberación del pueblo de Israel cuando sale del imperio egipcio, cuando son liberados de Egipto. Y esto obviamente por mandato lo tenían que celebrar cada año. Y ya venía esta Pascua y todos andaban buscando el purificarse. Ya estaban buscando la purificación. ¿Qué me quedé? 56. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? O sea, ¿cómo ven? ¿Irá a venir o no irá a venir? Porque como ya habían acordado prenderle, como ya habían acordado atraparle para matarlo, pues ya estaban así como que tramando a ver quién lo atrapaba más rápido, a ver cómo le podían hacer para que no pasara más tiempo y poder atraparle. ¿Sí? Y buscaban a Jesús. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Entonces, ahora estaba listo todo, está puesto todo en su lugar para que empiece a develarse o empiece a descubrirse todo este drama. ¿Y por qué digo todo este drama? Porque se aproxima la lección más grande que nos va a dar Jesús. ¿Cuál es esta lección más grande? Que Él empieza a preparar todo, empieza a embonar todas las piezas para la preparación y para que llegue su muerte, su resurrección. Y obviamente esto, que es algo tan trágico, pues también es algo muy excitante, porque es lo que finalmente viene a darnos a nosotros esta vida eterna. Viene a mostrarnos ese amor tan grande del Señor, donde entrega a su Hijo unigénito para que por medio de Él pueda pagar los pecados de toda la humanidad. Así como lo profetizó el sumo sacerdote, que Jesús habría de morir, moriría un solo hombre para que todo el mundo, no solamente la nación de Israel, para que todo el mundo pudiera recibir vida eterna. Así que aquí nos vamos a detener, porque ya luego tendríamos que iniciar con el capítulo 12. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.
Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, que tu palabra no se equivoca, que tu palabra, como lo vamos descubriendo, Señor, es para darnos guía, para darnos revelación, para que en cada momento, Señor, podamos nosotros caminar como tus hijos, ser guiados, ser dirigidos, abrazas, y no solo eso, sino que nos protege